La historia que vamos a contar hoy se remonta al principio del siglo XX, el siglo pasado, y empieza con el experimento de la doble rendija con la que se inaugura básicamente lo que llamamos la física cuántica. Una vez que se hace el experimento, se demuestra claramente en él que cuando se establece el paso de un fotón o de un electrón a través de una doble rendija, se encuentran dos resultados. Uno, cuando no se está observando si el electrón o el fotón o el átomo o lo que esté en consideración están pasando por la rendija, no por cuál rendija pasan ni tal, no. Cuando no se observa, entonces en la pared al fondo se ve un trazado típico de comportamiento ondulatorio, como si las ondas que atravesaran esas dobles rendijas se interfirieran mutuamente al pasar y pusieran entonces unos trazos verticales sobre la pared. Cosa muy distinta ocurre cuando ya sí hay un observador detectando si el electrón o el fotón o el átomo están pasando y por cuál rendija y en qué momento pasan. Cuando ya hay un observador, lo que se observa en la pared ya no es un registro y una apariencia de interferencia ondulatoria, sino que aparecen un montón de impactos aislados como si fueran un montón de balas que hubieran pegado en la pared. Entonces, ese es el resultado del experimento, muy particular, porque se está estudiando es la luz y parece tener una doble naturaleza. Unas veces se comporta como una onda y otras se comporta como una partícula. Entonces, ahí empieza pues una gran discusión, en fin. El asunto es que Bohr, que es, digamos, como una de las líneas de interpretación de ese experimento, dice, hombre, vea, en razón y en virtud de que los cálculos que hacemos nosotros en la física cuántica, que nos permiten hacer unas predicciones demasiado precisas de las probabilidades del comportamiento de lo muy pequeño de las partículas subatómicas y de los átomos, con una precisión, digo, extraordinaria. Esos cálculos exigen una interpretación del experimento en estos términos. Antes de ser observada la luz y de ser observado el fotón al pasar por la rendija, tiene lo que llamamos nosotros una superposición. ¿Qué es una superposición? Es una condición entre onda y partícula. Es como si compartiera las dos esencias, digámoslo así, y solo se viniera a definir en el momento en que hay una observación. Es una interpretación muy complicada, porque hasta ahora nadie se le había ocurrido semejante interpretación. ¿Por qué? Porque la materia era considerada en sí misma con propiedades preexistentes. Es decir, porque en la física clásica, que básicamente es totalmente determinista, se consideraba que la materia tiene sus propiedades absolutamente intrínsecas. Es decir, que si pasa, por ejemplo, un fotón en términos de partícula, eso ya era una partícula, y desde siempre ha sido una partícula y tiene su peso atómico, su composición entre electrones, entre su composición. Si es un fotón solo, si es absolutamente mínimo porque es una partícula elemental. Pero si es, por ejemplo, un átomo, tiene la composición de sus electrones y sus neutrones y sus protones, bueno, en fin, pero ya la tiene, y tiene su masa, y tiene su peso, y en fin. Y si es un electrón, ya tiene su spin, ya se sabe para qué lado se voltea, si es un spin así, que se señala con una flecha hacia arriba o con una flecha hacia abajo, porque está volteando entonces en un término o en una dirección distinta. En fin, la física clásica exige que la materia tenga sus propiedades preexistentes. Entonces, pero Bohr y su grupo, que es el grupo de Copenhague,
insisten en que para hacer sus predicciones, que son extraordinariamente precisas, es el postulado fundamental de todas las ecuaciones es que haya superposición. Entonces Einstein responde a eso con una manera muy complicada, porque él de un momento a otro se da cuenta de que hay una relación intrínseca entre el determinismo y lo que en ese entonces y siempre en la física se ha llamado y el principio de localidad. ¿Qué es el principio de localidad? En general, la física, como cualquier ciencia, busca establecer y comprobar que las relaciones de causa-efecto son demostrables y que son detectables aquí y ahora en cualquier experimento. O sea, que si, por ejemplo, una bola le pega a otra bola, mueve su momento de inercia y la impulsa, y de acuerdo a su peso y a su masa avanza en proporción a la fuerza recibida, al golpe recibido, a la incidencia del golpe, por donde fue que golpeó a la otra bola. Entonces, eso se puede demostrar porque la causa de ese efecto está aquí, es local, está en el mismo lugar, digámoslo así, en principio, que el efecto que produce. Entonces, para Einstein es una cosa absolutamente clara que el principio de localidad no se puede, digámoslo, vulnerar. Porque si se vulnera el principio de localidad, vean lo que pasa, simplemente que no es posible la ciencia. Porque, ¿qué pasa? Supongamos que aquí aparece un fenómeno, aparece, digamos, un satélite o aparece un bólido como un meteorito o alguna cosa de esas, y no podemos de ninguna manera averiguar quién lo impulsó, dónde estaba, qué golpe recibió, por qué llegó a esa velocidad, en ese ángulo de incidencia, no podemos demostrarlo. Entonces, si alguien nos dice, no, es que eso fue que un marciano lo guió desde otra galaxia, pues nosotros eso no lo podemos constatar. Entonces la ciencia no existe, no puede demostrar la relación causa-efecto. Entonces para la ciencia en un momento dado es absolutamente imperativo que se mantenga el principio de localidad. O sea, que se pueda establecer aquí el efecto y aquí la causa, para poderla constatar cómo fue que hizo el producido de ese efecto, la generación de ese efecto. La ciencia, en principio, es un estudio muy detallado y riguroso de los cómo ocurren las cosas. Entonces Einstein dice, pero ¿cómo va a ser posible que nosotros estemos pensando en que en una superposición porque eso implica muchas otras consecuencias, muchas otras implicaciones, sobre todo la implicación del entrelazamiento, que básicamente dice que hay un efecto que se produce entre dos partículas que se han interactuado entre sí, que se han tocado, se han chocado, en fin, dos partículas que de alguna manera se han entrelazado, pueden estar a distancias gigantescas, de miles y miles de kilómetros inclusive, y lo que le pase a una, por ejemplo, que choque con alguna otra partícula y le cambie el spin, inmediatamente le cambia el spin a la otra partícula que estuvo con ella entrelazada. Y eso es un efecto, digámoslo, inmediato, no es mediato. Y en toda la teoría de relatividad Einstein había demostrado que no hay nada que viaje a una velocidad superior a la velocidad de la luz. O sea que para él era inadmisible que hubiera un resultado superlumínico, digamos, a una velocidad superlumínica. Él decía, eso no es posible.
Entonces, en un momento dado, él se asocia con dos, digamos, de sus estudiantes favoritos, que eran Rosen y Podolsky, y elaboran un estudio que es un experimento mental, a los cuales era muy aficionado Einstein, en donde básicamente dicen, obsérvense bien, en principio, si nosotros tenemos dos fuentes, digamos, de electrones o de fotones, una que va en esta dirección y otra que va en esta otra dirección, y si esta aquí, por ejemplo, digámoslo, tiene una pantalla a la cual atraviesa, o sea que el fotón atraviesa la pantalla porque tiene una polarización favorable al paso de esa luz, entonces uno ya sabe que aquí en la otra va a pasar de la misma manera, va a pasar la luz. Ahora bien, pero vamos a suponer que en el segundo, digámoslo, en el segundo punto, nosotros alargamos la detección unos metros. De manera que cuando medimos aquí, nosotros sabemos que aquí en este punto está la partícula y que no ha llegado todavía a la pantalla donde tiene que ver si pasa o no como luz. Pero ya sabemos cómo es, ya sabemos que es de tal spin y que es partícula, por decir alguna cosa. Entonces si no fuera así, no, o sea, ya hemos dicho que no se ha medido aquí, no se ha observado, y sin embargo ya sabemos que es partícula. O sea que eso no es verdad, y al no ser verdad, entonces no se puede afirmar que una partícula ejerce una influencia inmediata sobre otra, independientemente del espacio que esté entre las dos partículas. Entonces, porque si eso fuera así, entonces se rompería el principio de localidad. Y eso, en principio, ningún científico estaría, digámoslo, de acuerdo con romper ese principio, porque entonces, vuelvo a explicar, se nos desaparece la posibilidad de hacer ciencia. Entonces, ¿por qué? Porque alguien entonces grita y entonces grita en Nueva York y nosotros podríamos decir, eso fue porque alguien pestañeó en París y esa distancia, ¿cómo establecemos la relación entre esos dos hechos? No se puede. De manera que eso si no se afirma con el principio de localidad, no se puede establecer la conexión causa-efecto. Entonces, bien, ahí estamos, en principio eso se queda como un poquito en el aire. Bohr contesta un poquito, para algunos en forma un poco oscura, para mí muy claro, porque él dice, no es que no hayamos medido, nosotros sí hicimos una medida, que es la primera medida en el primer sensor, ahí nos dimos cuenta que sí pasa la luz, y por eso ahí mismo sabemos que el otro también la va a pasar. Pero no es que no ya hayamos observado, ya observamos. En fin, él hace una respuesta y ofrece una alternativa como para decir que no se está, digámoslo así, violando de una manera tan flagrante el principio de localidad. Pero eso se queda sin definir, porque no hay como manera de falsear ninguna de las dos hipótesis, de refutarla. Pero unos años más adelante, un irlandés muy, muy importante, que se llama John Bell, se da cuenta de que hay una manera de refutar eso. Y es que él haciendo unos cambios en el ángulo del receptor 2, y de tal manera que cambia la polarización de la membrana que recibe la luz, y al cambiar esa polarización entonces puede en algunos casos impedir que pase el fotón. Entonces él dice, si uno pudiera realizar el experimento en dos fases, la primera con los dos receptores de los fotones en posición vertical, de manera que todos tienen la misma polarización. Entonces uno podría comprobar que aquí, cuando
que aquí en la primera pantalla pasó, entonces uno diría, aquí en la segunda pantalla, en el segundo registro, se comprueba que también pasó. Una vez que se compruebe eso, entonces se hace la segunda etapa del experimento, que es modificar el ángulo de recepción de esta pantalla polarizada igual a la anterior. Entonces quedan en una posición en donde va a impedir que el fotón pase. Entonces se van a producir unos errores. ¿Cuál es el error? Que aquí pase y aquí no pase. O sea que aquí, por ejemplo, si estamos señalando, por ejemplo, con un 1 que sí pasa y con un 0 que no pasa, entonces aquí pondríamos 1 y aquí 0. Y eso sería ya considerado un error. Y al calcular el número de errores posibles según las predicciones de la física clásica determinista y según el formalismo matemático de la física cuántica, se dan un número de errores distintos. Resulta que si se pronostican los errores con el cálculo de la física clásica, eso da, por decir algo, -2 o igual a 2. Y si se hace con los cálculos del formalismo matemático de la física cuántica, siempre da mayor de 2. O sea que Bell logra diseñar un experimento o las condiciones de un experimento que permite refutar una de las dos hipótesis. Pasa mucho tiempo, muchos años, hasta que un físico francés de apellido Aspen, creo que se llama Alan Aspen, hace el experimento real, o sea, concreta el experimento. Y entonces, con otros físicos, hay otros dos que le ayudan en la preparación del experimento y en la realización del mismo. Y entonces es el primer experimento en donde se demuestra con total precisión que la versión de la física cuántica, digámoslo, interpretada desde Copenhague por Bohr y su equipo, es la que triunfa. O sea que está equivocado Einstein, que la no localidad sí se rompe y sí existe en la naturaleza, y que sí hay la posibilidad de que una partícula influya sobre otra a distancia, es decir, donde el espacio es tal vez la única ley de la física, en donde el espacio no cumple ningún papel, porque es independiente de la distancia y del espacio recorrido, independiente. Entonces el espacio no cumple ningún papel y es el primer experimento y tal vez el único en la física actual y moderna que simplemente dice el espacio no tiene participación en esto. Pero con eso lo que se empieza a afirmar entonces es, y en todos los experimentos sucesivos se encontró lo mismo, o sea, eso es un hecho que se ha repetido y repetido y repetido porque es demasiado importante, porque es que miren lo que significa que el universo de alguna manera muy especial está absolutamente vinculado con la capacidad humana de observación. ¿Por qué? Porque se está afirmando con eso que realmente la superposición existe y que la luz, antes de ser observada, es una superposición entre partícula y entre onda, entre partícula y onda, y que no existe como tal. Einstein decía eso, ¿no? Yo sigo creyendo y prefiriendo creer que la luna está allá, aunque yo no la observe, porque no se permite dudar que las cosas materiales no tengan ya una entidad preexistente y unas características preexistentes. Él se niega a pensar que simplemente cuando la observa uno, ¡pum!, inmediatamente desarrolla una característica que antes no había desarrollado. Él se niega a aceptar esa relación tan íntima y tan increíble entre la psique y el universo, entre la psique humana subjetiva y lo material, lo concreto, las cosas. Pero a partir del experimento que se hace
Aspen está haciendo ese experimento en 1981. A partir de 1981 eso es un hecho, y es un hecho experimental. O sea, no hay ninguna teoría nueva que venga que pueda negar ese hecho. Eso es un hecho experimental. Cualquier teoría nueva que venga a sustituir, por ejemplo, la mecánica cuántica, tiene que aceptar y partir de que ese hecho existe. Entonces, empieza ya a jugarse en la concepción del hombre el concepto de que hay no localidad influyente en donde se pueden influir las cosas. Y para nosotros es importante porque en la psicología y en el estudio de la psique humana hay una parte supremamente importante, y es que Jung ha descubierto y ha postulado que hay una relación entre la psique del hombre y el universo, y que hay una conexión tan íntima que en momentos específicos de la individuación de una persona, la individuación de una persona es un proceso por el cual la persona va encontrando su yo verdadero, y hasta que lo encuentra y se considera ahí una persona realizada y desarrollada y despierta y consciente. Y resulta que en ese proceso de individuación a veces ocurren un montón de llamadas coincidencias. Hay una que a mí me llama mucho la atención, descrita por Jung, y es esto. Él dice, ¿por qué no son coincidencias simplemente? Porque tienen un efecto muy directo sobre ese proceso de individuación. Porque cuando ocurren y la persona reflexiona sobre eso, hace unos cambios dramáticos en su vida, en su personalidad, en toda su manera de comportarse y en su perspectiva vital, en la manera como ve el mundo. Entonces, él relata una historia, estaba con una paciente supremamente intelectual, que muy reacia a todas las consideraciones como reencarnación, como telepatía, como procesos, como llamémoslo, considerados por una ciencia muy rígida como esotéricos, muy reacia a aceptar cualquier cosa de esas. Y Jung trabajó mucho tiempo y muy intensamente con los sueños, porque él decía, los sueños son una ayuda muy grande en la dirección del proceso de individuación en la gente. Lo que pasa es que muchas veces la gente no sabe cómo usarlos, cómo interpretarlos y cómo ayudarse de ellos y valerse de ellos para seguir en su proceso de individuación, de búsqueda de su yo verdadero. Entonces, relata que una vez estaba pues con esa paciente y la paciente le contó un sueño que tuvo. En ese sueño le aparecía algo así como un escarabajo egipcio, un escarabajo dorado, que era como decir el símbolo de la reencarnación en el antiguo Egipto. Entonces ella le cuenta el sueño en la sesión terapéutica, pues como porque era una rutina diaria de Jung, examinar los sueños y mirar a ver qué interpretación posible tenían y cómo podía ayudar en el proceso de rescate de la persona, si era que tenía, por ejemplo, un gran problema, una gran depresión, una esquizofrenia, algún problema de enfermedad mental serio. Y resulta que mientras estaba ella relatando el sueño, él estaba pendiente y cercano de una ventana, y en la ventana de pronto empezó a sentir un ruidito tan, como si alguien golpeara la ventana, y se puso a mirar y era un insecto. Entonces él abrió la ventana y cogió el insecto y era un escarabajo. Entonces, tan pronto terminó ella de explicar el sueño, le dijo, aquí tienes tu escarabajo. Y en ese momento hubo una transformación, se inició en ella una transformación absolutamente clara de individuación que la equilibró y le permitió llegar a unos niveles mucho más altos de conciencia y de movimiento de su comportamiento, en fin, mucho más equilibrado.
Entonces, así como ese, hay muchos ejemplos. Yo en lo personal tengo claramente unos sueños que me han ayudado enormemente. Yo recuerdo varios de ellos con mucha intensidad, pero recuerdo uno que era demasiado importante para mí. Yo estaba estudiando varios casos clínicos muy difíciles y en un momento dado soñé que llegaron 3 hermanos mayores míos que no hablaban. Entonces yo los saludé, pero muy rápidamente me di cuenta que ellos no admitían comunicarse verbalmente, que ellos simplemente me miraban y si yo me sintonizaba perceptivamente con ellos, entendía qué era lo que me querían decir. Ni siquiera era una comunicación telepática, era más allá de lo telepático, porque nos entendíamos con solo sintonizar nuestra atención en el otro, yo en ellos y ellos en mí. Entonces, yo me acuerdo que dentro de las experiencias que me propusieron, la primera fue llevarme a una celda donde adentro había un loco. Era exactamente uno de los pacientes que yo tenía en esa época, que era difícil de comprender, pero cuando me lo presentaron allá en la celda, la instrucción que yo recibí básicamente era: observe, simplemente observe con atención y se va a dar cuenta qué es lo que le pasa a ese paciente. Entonces yo me quedé observando y tal, y después ellos me pasaron a otros tipos de pacientes, que eran todos de la misma época en que yo estaba, digámoslo, tratando esos distintos tipos de pacientes. Y en todos alcancé a ver claramente qué era lo que pasaba, sin que estuviera mediando la explicación verbal de ellos, porque no hablaban. Yo me acuerdo que al final del sueño, yo les dije verbalmente que les agradecía mucho y que me había gustado mucho verlos, y ellos, los 3, voltearon al mismo tiempo a mirarme a mí, sonriendo, pero sin hablar, como quien dice: ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Estás hablando? Cuando te hemos mostrado que no se necesita hablar, que es mucho más importante observar que hablar, que uno comprende mucho más a fondo lo que está estudiando si lo observa, en lugar de ponerse a discutir verbalmente qué es lo que puede estar ocurriendo. Entonces, ese mensaje fue el que recibí finalmente del sueño. Y para mí es imborrable, o sea, todo lo que aprendí en ese sueño es de absoluta aplicación directa. Entonces yo no tengo ningún inconveniente en aceptar las muchas y múltiples coincidencias que me aparecen en la vida diaria. Pero lo que hago es que nunca dejo desaparecer la coincidencia sin examinarla, sin ver qué es lo que tiene que ver con algo que para mí es importante en ese momento. Por ejemplo, estoy de pronto, en un momento dado, se me viene a la mente un amigo que hace muchos años, por ahí 10 o 12 años que no veo, y en el momento exacto en que está ahí reviviéndolo, ¡pum!, suena el teléfono y es él, y me invita a que nos reunamos y no sé qué, y es una situación para mí increíble, porque yo estoy en un momento de una vacilación en mi vida, de si lo que yo hago realmente tiene alguna importancia y algún efecto sobre el mundo, o sobre las otras personas, o sobre alguna persona. Y resulta que cuando yo me reúno con este amigo, él me dice: yo quiero proponerte que tú sirvas en una empresa estatal en la cual yo serví durante muchos años, para volver a hacer el tipo de inducción que tú hacías en esa época en la empresa y que para mí fue absolutamente importante. Entonces resulta que casi que lo que me estaba diciendo es: esa duda que tú tienes, aquí te estoy mostrando que no vale la pena tenerla, que era tan básica para mí que yo, consultando con los amigos míos de la época, nos remitimos a ese proceso de inducción que tú hacías durante varias semanas a la empresa, y para nosotros todos fue definitiva esa inducción y esa introducción
al servicio público, digámoslo así. Entonces, para mí es muy importante que la gente aprenda a aceptar que la mente humana es un fenómeno no local, no local. O sea, por eso los experimentos de intención que muestran sanaciones a kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia, para mí son absolutamente importantes en esa cosa, y para mí, en esa perspectiva, y para mí los experimentos de un físico cuántico como Goswami, donde se mostró que personas situadas en dos cámaras de Faraday, que es por excelencia cámaras que impiden el paso de ondas electromagnéticas, y que lo único que hay que conecte a los dos seres que están ahí en esas dos cámaras es el pensamiento, que es lo que actúa como el campo digámoslo, de conexión, y que es lo único que explica por qué, si en un momento dado yo le presento una luz estroboscópica a uno de los sujetos en una de las cámaras de Faraday, en ese mismo momento el cerebro del otro responde como si estuviera viendo la luz estroboscópica, la misma reacción que presenta el primero, a pesar de que él ni siquiera se da cuenta de los movimientos cerebrales que está teniendo en ese momento, pero con un escáner del cerebro se puede demostrar que en el mismo momento en que éste hizo el registro de la luz y por lo tanto se activó un cierto núcleo cerebral, en ese mismo momento el núcleo cerebral de la persona 2 también se activó, y que la única conexión es el pensamiento. La única, porque los cerebros no están conectados ni tienen ninguna posibilidad de conexión, porque las ondas electromagnéticas no pasan las paredes de la cámara de Faraday. Entonces, para mí es demasiado importante, y quiero hacer una pequeña diferencia todavía más, porque es que hay que diferenciar lo que es la no localidad de lo que sería, por ejemplo, la teoría del caos y la importancia de un pequeño evento, pero en una línea causal. La teoría del caos básicamente fue, digámoslo así, fue empezada a concebir por un meteorólogo que hacía unas predicciones. Él estudiaba varias variables, por ejemplo, la presión atmosférica, la humedad, la velocidad del viento, en fin, algunas variables que él introducía en el computador con los valores más precisos que pudiera obtener. Y a la luz de esas variables y de la conjugación de las variables, lograba hacer predicciones más o menos cercanas de cómo iba a evolucionar el tiempo en los lugares en donde él estaba estudiando. Y en algún momento dado tuvo una especie de dificultad, porque él hacía los cálculos primero en un computador que le admitía todas, hasta 6 decimales. Esas medidas eran muy precisas, eran, por ejemplo, 0,6 decimales, para dar, por ejemplo, la medida de un dato de presión. Y él metía normalmente los 6 decimales, pero en un momento dado puso a calcular a una impresora, y la impresora no le admitía sino 3 decimales. Entonces él cogió los primeros 3 decimales, las décimas, las centésimas y las milésimas, y dejó de lado lo que es 10 milésimas, 100 milésimas y millonésimas. Esas 3 últimas las dejó de lado. Y resulta que cuando se puso a comparar las gráficas se dio cuenta, digo, pero si aquí hay unos efectos gigantescos a partir de unos datos mínimos, de unas influencias mínimas. Y desde esa época, pues, digamos que la teoría del caos se volvió importante, y se decía como el reflejo, digamos, de lo que estaba diciendo, que el aleteo de una mariposa, por ejemplo, en Hong Kong, podía desarrollar, a través de una cadena de causas, un huracán en Nueva York. O sea, que el efecto de cosas muy pequeñas que producían grandes cosas.
grandes efectos por allá. Pero yo quiero separar eso, porque aunque eso es verdad y en cierta forma nos limita nuestras capacidades predictivas, nos está diciendo, ojo, que cualquier cosita mínima puede alterarle una predicción a largo plazo. Y por eso es tan difícil, por lo menos en el campo de la meteorología, predecir con anticipación, con claridad, cómo va a ser el clima a largo plazo. Porque con una ligerísima variación de cualquier variable ya no se cumple la predicción. Pero entonces quiero separarlo porque de todas maneras ahí todavía hay localidad, todavía se cumple el principio de localidad. En cambio, en las sincronías de Jung no hay localidad. El espacio no juega ningún papel. Entonces, yo quería hacer esta breve historia para hacer una invitación. Y es que nosotros creemos que el mundo es independiente de nosotros. Y la física cuántica nos está demostrando de una manera muy, muy, muy refinada y muy, digámoslo así, hasta ahora totalmente contundente, que nosotros estamos totalmente vinculados al universo y que recibimos mensajes del universo y emitimos mensajes al universo. Entonces yo digo, en lo que a mí me concierne, yo recibo eso y la primera aplicación que hago es esta. Yo digo, yo puedo permanecer mucho tiempo pensando que el universo y el medio donde vivo me amenazan o me agreden o me pueden lesionar. O también me pueden ayudar, proteger, valorar, no sé qué. Pero lo que más me importa de toda esta, digámoslo, perspectiva, es que yo casi nunca, si estoy en esa perspectiva, me doy cuenta de qué estoy emitiendo. Y ahí es vital para mí que podamos concebirnos como emisores de algo. Y para mí, yo me pongo a mirar y digo, ¿qué me queda más fácil de emitir? Porque yo siempre considero las 4 emociones fundamentales como se integra el corazón con el cerebro, que son la valoración del sentido que pueda tener una cosa, la admiración por algo y por el sentido que pueda tener algo para mí. El afecto directo, el amor que uno sienta por alguien o por los suyos o por animales o por lo que sea, o por una causa, bueno. La capacidad empática y la comunicación, digámoslo, compasiva con los demás. Pero la que más me queda fácil a mí y la que más me satisface y la que más me llena es el agradecimiento. Entonces yo procuro que en las cosas que yo haga y en las emisiones de las cuales pueda ser consciente, yo procuro agradecer. Que el universo sienta que yo agradezco el orden, la rigurosidad de la comunicación en que podemos vivir unos con otros y cada uno de nosotros con el universo. Con mis mejores deseos de que avancen, me despido.